Traducir es uno de los trabajos más nobles que existen. Acerca la literatura a millones que no manejan el idioma en que fueron escritos originalmente, pero luego también hay cada traducción, sobre todo de títulos, que se convierten en memes vivientes. Los libros de Stephen King no son la excepción. La traducción de sus historias por lo regular están bien, pero en algunos casos los títulos fueron mal traducidos. Incluso algunos atentan contra la idea original del rey. En este video repasaremos algunos de los títulos mal traducidos de los libros de King y daremos todo el contexto del por qué no son correctos y daremos una sugerencia de cómo hubieran sido traducidos de forma fiel. El primero en la lista es el queridísimo Salem Slot, o como fue conocido por algunos en sus inicios, La Hora del Vampiro. Este fue el título que se decidió poner en su momento cuando fue traducido por primera vez en la historia de la mano de la editorial Pomaire. Esa fue la primera empresa que se animó a traducir los trabajos de King por allá en los años 70. Y con Salem Slot decidieron traducir el título como La Hora del Vampiro, de seguro porque fue uno de esos casos en los que la editorial cree que el título original no es suficientemente atrapante para los lectores, así que decidieron darle todo un giro. Pero lo malo de haber tomado esa decisión creativa de traducirlo como La Hora del Vampiro es que spoilearon de lo que se trata el libro, cuando la decisión original y la idea original de Stephen King es que eso no se supiera hasta muy entrada la novela, que el lector no se dieran cuenta de eso hasta ir al menos a la mitad de la historia. Y básicamente con el título La Hora del Vampiro dieron el spoiler del plot twist más grande que tiene esta historia. Tiempo después las editoriales lo corrigieron y le pusieron el título El Misterio de Salem Slot, que de hecho es el título por el cual lo solemos encontrar más comúnmente en las librerías, y bueno, sí es un título más cercano todavía al título original que le dio Stephen King, pero la verdad que ese El Misterio de pues viene sobrando. De hecho, en la edición especial del año 2005, la editorial Plaza y Janés ya había dejado el título como Salem Slot y nada más, así que no sé por qué regresaron a El Misterio de. Y seguimos en la lista con otro clásico de Stephen King, que es el libro The Shining, el cual fue por primera vez traducido como Insólito Esplendor. Nuevamente este título corrió a cargo por la editorial Pomaire allá en los años 70, y creo que fue otro de esos casos en los que creyeron que nada más ponerle el resplandor o el esplendor no iba a ser suficientemente atrapante para atraer a los lectores, así que le pusieron un agregado más y le pusieron Insólito Esplendor. Y creo que esto fue corregido después por la película que salió con Stanley Kubrick, el cual sí le pusieron el título El Resplandor. Esto lo supongo porque en mi edición de Insólito Esplendor me llegó con una cinta publicitaria el cual anuncia la película próxima a estrenarse de El Resplandor, y supongo que las editoriales decidieron corregir el título con la idea de que los lectores relacionaran más fácil la película con el libro de El Resplandor. Un dato curioso adicional es que cuando leías El Resplandor por muchos años, adentro de la novela no leías la palabra El Resplandor, sino que lo seguías leyendo como El Esplendor. Ya en ediciones recientes corrigieron eso, parece que los traductores o las editoriales se acordaron de ese pequeño detalle y ya lo podemos leer como El Resplandor. Ahora seguimos con uno de esos casos que duelen. Ahora le toca a la compilación de relatos Skeleton Crew. Y digo que duelen porque, como bien sabrán, en español este libro, esta compilación de cuentos, se decidió por parte de las editoriales dividirlo en varios libros para el idioma español. Se dividió en 4 libros en su momento. 4 libros distintos tenías que conseguirte para completar esta colección de relatos. Esos 4 libros llevaron por título La Niebla, La Expedición,
historias fantásticas y 2 historias para no dormir. Imagínate la cantidad que hubieras tenido que invertir y que la gente de hecho sigue invirtiendo hoy en día, porque este libro sigue sin existir en español de forma completo, que tenga todo lo que incluye Skeleton Crew. Y bueno, los libros no son necesariamente baratos, ¿verdad? Si en su momento las editoriales hubieran tenido a bien de publicar Skeleton Crew en una sola entrega, hubieran tenido que traducir el título algo así como Tripulación Esqueleto. Por ahora habrá que cruzar los dedos para que cuando Skeleton Crew cumpla su 50 aniversario, las editoriales finalmente se animen a publicarlo en una sola entrega y ya traduciendo el título original. Seguimos con uno de los libros más largos que tiene Stephen King. Ahora estamos hablando de The Stand, o como fue traducido por primera vez, La Danza de la Muerte. Este es un caso muy especial porque The Stand tuvo 2 versiones. La primerita que salió allá en los años 1978 o 79, que era una versión reducida del manuscrito original de Stephen King. La editorial le pidió que lo recortaran y más adelante, en los años 90, volvió a publicarlo, ahora sí con la versión íntegra, y en esa nueva versión en español se volvió a traducir el título ahora como Apocalipsis. Pero ninguna de las 2 traducciones del título es fiel al que le puso originalmente Stephen King. Sí, La Danza de la Muerte pues es una frase que encontramos en determinado punto de la lectura de Apocalipsis, pero no es el título original. Si fuese una traducción fiel del título sería La Permanencia. Esto me imagino que hace alusión a la permanencia de las personas que sobreviven a la supergripe, que aquí leemos, esa epidemia que se desata, o la permanencia del bien o incluso la permanencia del mal. Bueno, The Stand o La Permanencia hace alusión a muchas cosas que podemos leer en esta historia. Pero cuéntame tú, ¿te hubiera gustado que Apocalipsis o La Danza de la Muerte hubiera sido traducido como La Permanencia? El siguiente caso es uno de esos en los que nos damos cuenta que el uso de las palabras es muy importante. Se trata del caso de Roadwork o Carretera Maldita, como todos lo conocemos. El título fiel de Roadwork vendría siendo como trabajo de carretera o obra en la carretera, algo así, haciendo alusión a la construcción de carreteras, pero en español se tradujo como Carretera Maldita, nuevamente suponiendo que es un título un poco más atrapante para los lectores de habla hispana, pero poniendo Carretera Maldita podría dar a entender que se trata de una carretera que está maldita por algún hechizo, algún maleficio o algo así. Si fuese un poco más fiel al título original, vendría siendo al revés, Maldita Carretera, ya que el protagonista de este libro pues está maldiciendo a cada rato la construcción que están haciendo de una supercarretera donde está su casa y donde vivió con su familia durante muchos años. Ahora seguimos con la novela Thinner, o como fue traducido al español, Maleficio. Esta es una historia sobre un hombre con obesidad mórbida que recibe, un maleficio que lo hace adelgazar cada vez más hasta puntos críticos, pero nuevamente el título no fue traducido de manera fiel al que le puso Stephen King o Richard Bachman en ese momento, así que si hubiera sido una traducción fiel, vendría siendo algo como más delgado. Pero dime, ¿tú hubieras comprado un libro de Stephen King que dijera más delgado? Suena como una guía de nutrición. Continuamos con la novela que le dio un cierre a todo el arco del pueblo de Castle Rock. Estamos hablando de Needful Things, el cual fue traducido en su momento como La tienda de los deseos malignos. Esto de la mano de la editorial Grijalbo, si mal no recuerdo. Pero tiempo después se volvió a corregir el título y nada más se les dejó como La tienda. Sin embargo, ninguna de estas 2 versiones es el título original. Como bien sabemos, Needful Things se vendría traduciendo como cosas necesarias, pero bueno, a lo mejor es otro de esos casos en los que el título original no era llamativo para los lectores.
Mismo caso con el libro From a Buick 8, o como lo conocemos al español, Buick 8, un coche perverso. Como se darán cuenta, en el título original en inglés nunca se menciona algo de un coche perverso, solo se le pone From a Buick 8, que con un título fiel vendría siendo algo así como Desde un Buick 8. El siguiente puesto en la lista es de seguro tu libro favorito de Stephen King. Estamos hablando de Campeones Mundiales al fin, ¿cómo no, verdad? Estamos hablando del libro que en realidad nadie quiere leer de Stephen King nunca. Su libro que habla sobre béisbol y cómo el equipo Red Sox logró ganar un juego muy importante. Lo escribió en coautoría con otra persona y bueno, el título de este libro se le puso Faithful originalmente, que traducido vendría siendo algo literalmente como fiel, pero en español se le decidió poner Campeones Mundiales al fin. Y hemos finalizado, amigos. Viéndolo en retrospectiva, ¿no se les hace curioso cómo en el idioma original, el idioma inglés, no tienen tanto problema a la hora de qué título ponerle a los libros? Le pueden poner básicamente el nombre de un pueblo, como en el caso de Salem Slot, y lo dejan pasar, así lo publican, sin preocuparse tanto de si ese libro, ese título va a pegar o no. Y en español parece que sí le dan más importancia a ese tipo de decisiones. Pero bueno, coméntame qué te parecieron estos títulos de Stephen King, si te gustan las traducciones tal cual como están o si te hubiera gustado que se apegaran al título fiel, y cuéntame si me faltó algún título por mencionar que tú sepas y que yo no. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete, eso me ayudaría mucho para seguir haciendo este tipo de videos.